hacer un práctico virtual, pero como dije, vamos también a tratar de hacer presencial. En el caso de las rocas ígneas, se pueden clasificar dependiendo de la textura y la composición mineral. Si nos basamos inicialmente en la textura, vamos a definir diferentes grados. Uno es el grado de cristalinidad, ¿sí? Y vamos a definir a las rocas en olo-hialinas, ¿sí? Cuando son más del 90% de volumen de vidrio. Cuando yo tengo este tipo de roca, fíjese, acá tengo en un corte delgado, tengo cristales de cuarzo, pero sé que todo esto es vidrio volcánico, que se ha enfriado muy rápido, no ha podido cristalizar, y entonces el grado de cristalinidad de esa roca es olo-hialina. En el caso de las holocristalinas, y halocristalinas, son aquellas compuestas por vidrio y cristales, es una mezcla de los dos, pero ninguna supera el 90%. Esto hay, digamos, en algún tipo de rocas piroclásticas o hipoabisales pueden presentar este tipo de textura. Fíjense que tenemos un número bastante importante de cristales, ¿sí? Y también vidrio volcánico, y eso ninguna de las dos supera el 90%. Y en el caso de las plutónicas o intrusivas, vamos a tener las holocristalinas. En ese caso voy a tener más del 90% de volumen de cristal. Como pueden ver, se ven a simple vista. Luego del grado de cristalinidad, voy a definir el tamaño de los cristales. Eso en el práctico van a trabajar así, cuando empecemos probablemente la semana que viene el práctico. Vamos a tener tamaño de cristales que vamos a definir las rocas faneríticas, que son los cristales que componen la roca fácilmente, digamos que los cristales que componen la roca son fácilmente visibles a simple vista, es decir, yo tengo una muestra de mano como esta fotografía, son faneríticas. Si los cristales no los veo, no quiere decir que haya vidrio volcánico, sino que son muy pequeños, y si los veo al microscopio, pero no en muestra de mano, la roca es afanítica. Y una tercer, grupo son las rocas fragmentales, que son generalmente las rocas, algún tipo de rocas piroclásticas, donde voy a tener, como su nombre lo dice, formadas por fragmentos de otras rocas junto con material volcánico. Ya si hablamos de la distribución del tamaño de los cristales, voy a tener 4 formas de clasificar la distribución de los tamaños. En el caso, empiezo por la de abajo, pegmatítica, si el tamaño de los granos es muy grueso, es decir, más del 30 milímetros, y todos los cristales tienen más de 3 centímetros, la textura se define pegmatítica. En el caso de que los cristales sean todos iguales, por ejemplo, tomo unas dimensiones de la biotita, del feldespato, del cuarzo, y todos están dentro de un rango poblacional, estadísticamente hablando, por decirlo, entre 2 y 3 milímetros, va a ser X granular. X quiere decir igual. En el caso de que tengan más de 2 poblaciones, por ejemplo, acá tengo una población, incluso varían, tengo cuarzo de diferentes tamaños, tengo biotitas de diferentes tamaños, entonces tengo, y estos son las plagioclasas de otro tamaño, tengo al menos 4 poblaciones de cristales, de tamaño de cristales. Entonces, como tengo tanta variabilidad, la definimos como inequis granular. En el caso de que tenga 2 poblaciones, una definida por grandes cristales, que se definen como fenocristales o megacristales, en este caso de fenocristales del feldespato alcalino, y otra tamaño de cristales de la matriz, puedo decir que es porfírica. No confundir con la inequis granular, que esta tiene 2 poblaciones. La X granular tiene más de 2. Bien. Otro, digamos, factor que vamos a estudiar para las rocas es el índice de color.
que este está bastante vinculado con la composición del magma. En el caso de que tengamos menos del 15% de minerales máficos, menos del 15%, por ejemplo, esta imagen, si yo hago un cálculo de área de todos los máficos, que son los oscuros, me va a dar menos del 15% de área. En ese caso, las rocas van a ser leucocráticas. En el caso contrapuesto, si tengo más del 40%, como en este caso, va a ser melanocrático. Y la composición es máfica. En el anterior, los leucocráticos, la composición es félsica porque tiene bajo contenido de máficos. Y intermedia entre máfico y félsico, las rocas intermedias, por ejemplo, una dacita, una andesita, o diorita, tonalita, que el porcentaje va de entre 15 y 40, la roca va a ser mesocrática. Y si tengo todo oscuro, por decirlo así, la mayoría de los casos son rocas ultramáficas. Bien. Voy a tener diferentes productos de las, digamos, de una erupción volcánica. Ustedes vamos a clasificar a las rocas explosivas, por ejemplo, se lo vamos a ir viendo. Fíjense, en este caso vamos a tener las rocas volcánicas extrusivas, que pueden ser de productos piroclásticos por la explosión, van a ser cenizas, o rocas cohesivas, pero con mucho porcentaje de cenizas. Luego voy a tener las rocas como la riolita, el basalto, que ya van a tener desarrollo de cristales, pero su granulometría es muy fina, fíjense. Y sus equivalentes, que cristalizan en profundidad, van a ser, en el caso del basalto, el gabbro, en el caso de la riolita, el granito, y fíjense el desarrollo de cristales. Esto es porque el magma en el interior de la corteza puede demorar millones de años en enfriarse, y esos millones de años le dan a los cristales la posibilidad de tener un buen desarrollo, un buen crecimiento. En caso contrario, son para las rocas explosivas, que son granulometrías muy finas. Y también tenemos ambientes, a veces estos cristales de matriz volcánica, pero con los pórfidos, digamos, bastante huedros, bien, que estos estaban en el interior de la corteza, y cuando se produce la erupción son llevados con el líquido y cristalizan dentro de esta matriz de vidrio volcánico. Entendiendo digamos, en esos aspectos, yo puedo clasificar las rocas entonces desde el punto de vista de la textura, dependiendo del grado de cristalinidad, de la distribución y del tamaño del grano. Y también, bueno, esta es una forma de incluir, digamos, todos los tipos de texturas y por qué. En el caso de la clasificación de las rocas ígneas, debido a la moda, es decir, al volumen de minerales que tienen, porque está vinculado a la composición del magma. Si yo tengo, por ejemplo, un magma félsico, como ustedes habíamos visto en la serie de Bowen, nunca voy a tener minerales como el olivino o el piroxeno. Voy a tener gran porcentaje de minerales félsicos, es decir, hay una vinculación. No puedo tener minerales máficos en un magma félsico porque la composición, la disponibilidad de elementos químicos no son acordes a esa mineralogía. Entonces yo, conociendo eso, puedo clasificar, dependiendo de la cantidad de minerales que haya y su volumen, y darle un nombre a la roca. Esta clasificación es una clasificación que la vamos a hacer en el práctico, y necesitamos inicialmente, antes de dar la clasificación, ver cómo ingresamos a un diagrama triangular. Si no lo saben, probablemente lo sepan, así que si lo sepan lo pasamos rápido, pero tenemos un diagrama triangular donde vamos a tener
tres variables, en este caso x, z, y yo puedo entrar de dos formas a un diagrama triangular. Una es, por ejemplo, en el punto número 1 va a ser 70 de x, 20 de y y 10 de z. Si es 70 de x, yo me voy a, digamos, perpendicular al vértice, voy a hacer 1, 2, 3, 4, son 70 y tengo la línea de 70. Y ya con otra variable, por ejemplo, 20 de y, si y está acá, voy perpendicular y hago 10, 20. Entonces la línea que corta con 70 es el punto. Esa es una forma de proyectar en los diagramas. Y la otra forma es más o menos similar para x, donde subo y tengo 70, pero la variable z y aplico esta fórmula, muy sencilla, y de las dos variables una sola, una relación dependiente, donde voy a tener, digamos, si trabajo en y, acá va a ser 100 de y 0 de y viceversa, 100 de z y 0 de y. Entonces si hago y por 100 sobre el cociente de z más y sé que valen, tengo estos dos valores, 20 por 100 sobre 10 más 20 me va a dar 67. Entonces, si esto está escalado, puedo saber que esto es la mitad, esto más o menos 65 acá, 67. El punto de 67 lo uno con el vértice de x y de donde me choca con la línea de 70, que es x, es el punto A. Cualquiera de las dos formas es libre de elección y ustedes pueden hacerlo como deseen, ¿no? Obviamente que lo anterior, ahora estos programas, software, no se necesita entrar así y hacerlo, pero es una forma de saber cómo viene para luego poder usarlo y entenderlo mejor. Cuando hablamos de clasificación de rocas plutónicas, digamos, para yo darle un nombre a una roca plutónica, sí o sí necesito hacer la moda de la roca. ¿Por qué? Porque necesito saber el volumen de minerales que tiene, así darle un nombre específico. No hay otra posibilidad. Para darle un nombre a una roca en el sentido estricto, yo necesito conocer la moda. ¿Estamos? ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, la variación de los minerales petrogenéticos o formadores de que lo vimos ya uno, van a depender de la composición del magma, como dije. Si yo tengo magma félsico, fíjense cómo el cuarzo va a estar estable, el feldespato potásico, las clases ricas en sodio, la biotita y muy poco en fibra. Si me voy al otro extremo, a las rocas máficas y ultramáficas, fíjense que tenemos mucho del olivino, el piroxeno, y las plagioclasas son cálcicas y también anfibios. Y en las rocas intermedias voy a tener mucho el campo de estabilidad de las plagioclasas, algo de cuarzo en el extremo más félsico dentro de las intermedias, y también el anfibio, y algo de biotita también. Entonces yo, sabiendo qué mineralogía tengo en una roca y el volumen, puedo saber qué tipo de roca es. ¿Vamos? Fíjense, esto es lo que lo tienen que saber para el examen, tanto de regular como de final, digamos que las equivalencias. Rocas félsicas, intermedias y máficas. Y las equivalencias, cuando hablamos de riolita, es granito. Dacita, granodiorita, andesita, diorita. Acá falta la tonalita también, granodiorita, tonalita. Y basalto, gabro. Fíjense, las temperaturas aumentan hacia allá, el contenido de los félsicos hacia allá, el contenido de los máficos hacia allá y el contenido de sílice también hacia allá. Esos tienen que tenerlo en la cabeza como para poder entender la petrología ahí. ¿Cómo calculamos la moda? Esa sería la pregunta. Nosotros en petrología, los geólogos y las geólogas lo hacemos, pero en el caso de ustedes, digamos, creo que está de más hacer esto, no tiene mucho sentido. Sí les doy la tabla con valores y ustedes aplican los valores y conocen cómo se clasifican las rocas, pero como no tienen prácticas de microscopía, tampoco podrían aprender a hacer la moda. Esta es la forma más básica que les explico, pero hay ahora, con los microscopios digitales, ahora con cámaras, se le sacan fotos a las secciones delgadas y se le calculan directamente, calculan las áreas y se saca el porcentaje, ¿no? Pero en un caso muy básico, como se hacía hace 30, 40 años, esto es una sección delgada. Esto es una sección delgada. Cuando digo sección delgada, es un vidrio con una roca pegada que mide solamente 3 micras, como el cabello humano, y eso permite que la luz del microscopio
pueda, diríamos, atravesarlo en la mayoría de los minerales, no en los opacos, como esos negritos. Si hablamos de, por ejemplo, calcopirita, pirita, magnetina, ilmenita, esos son los opacos, los que no se ven. Necesitamos otro tipo de luz, la luz que va de arriba y los refleja. Pero la mayoría de los minerales dejan pasar la luz. Y entonces, por ejemplo, así similarmente se ve el cuarzo. Acá tenemos las plagioclasas, estas las biotitas y estas son las moscovitas. Y en este caso, el enrejado es el microclino o el feldespato alcalino. Entonces, si yo genero un diagrama, una cuadrícula, y en cada punto de la cuadrícula voy viendo qué mineral hay, por ejemplo, acá plagioclasa, 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 cuarzo, plagioclasa, cuarzo, plagioclasa, muscovita, muscovita, y así sucesivamente, y cuento todos los puntos, puedo tener, por relaciones de regla de 3 simple, los porcentajes. Entonces, teniendo los porcentajes, puedo calcular el volumen. ¿Estamos? Obviamente que siempre trabajamos sobre una sección muy, muy limitada. Cuando hablo de volumen, debería hablar de superficie inicialmente porque estamos trabajando sobre una superficie. Y luego uno piensa en volumen, pero es superficie. Y contando los minerales, después vamos a hacer el cálculo en los prácticos, vamos a explicar el volumen. Pero ahora presentamos los diagramas, los diferentes diagramas clasificatorios. Sabiendo ya cómo ingresamos, que lo expliqué en los diagramas triangulares, y sabiendo para qué y con qué objetivo, les presento los diferentes diagramas para clasificar rocas ígneas. En la mayoría son rocas plutónicas, porque vemos los minerales en el microscopio. Ya las rocas volcánicas se nos complican un poco más y necesitamos usar otros tipos de clasificaciones que son en base geoquímica. Cuando digo en base geoquímica son, digamos, necesitamos el dato geoquímico. Las rocas se muestrean, por ejemplo, 3 o 4 kilos de roca, se muelen, la molienda se cuartean, se sacan fracciones cada vez más pequeñas, se muelen cada vez más pequeños, hasta que tenemos de los 4 kilos de roca, por ejemplo, solo 1 o 2 gramos, y eso se mete en unas máquinas que son de ablación, se ablacionan esos polvos, y esos polvos se evaporan, y hay muchísimas campanas que detectan todos los elementos de la tabla periódica, y ahí se sacan los porcentajes o las proporciones de los elementos de las tablas periódicas. Por ejemplo, en yacimientos minerales se usa mucho los análisis para el oro, para la plata, para el mineral que yo estoy prospectando o explorando. Pero en base a esas proporciones o a la geoquímica, yo tengo diagramas geoquímicos para clasificar las rocas volcánicas. Pero para las plutónicas se puede hacer tanto como geoquímica, pero también como con esta que es la moda, es bastante económico, porque un análisis geoquímico de los buenos para investigación están alrededor de $150 por muestra. Imagínense que un trabajo científico al menos necesita 30, 40 muestras, así que estamos hablando ya de $5.000 de base de muestras geoquímicas. Para las partes de yacimientos minerales de minería, los análisis son más baratos porque son menos elementos, generalmente buscan 1, 2 o 3 elementos, y los límites de detección no son tan precisos. Entonces, bajan a 20, 30, $40 por muestra. Pero obviamente que el número de muestras, de muestreos que se hacen en áreas de interés pueden ser 200, 300 muestras. Luego se hacen las cuadrículas y se ven, digamos, la variación en los porcentajes, y con eso nos ayuda a calcular la ley o con los testigos por perforación. Bien, esto es moda, diferente a la geoquímica, que es otra posibilidad. Pero tenemos diferentes diagramas dependiendo si M, que son los mágicos, son menos del 90%. Si son menos del 90%, puedo usar estos diferentes diagramas, y van a variar la elección de los diagramas dependiendo de la mineralogía que yo tenga. En este caso, si uso el triángulo amarillo, va a ser cuarzo, P, plagioclasa, y A, feldespato alcalino. Y fíjense que tengo que calcular el porcentaje de los minerales que yo tengo en el corte delgado,
Y me puede caer acá, va a ser una granodiorita, acá va a ser una tonalita, acá va a ser un granito. Pero este diagrama les sirve a ustedes para saber la composición. Fíjense que en este extremo, que es plagioclasa, acá tenemos el gabbro, la diorita. Si aumento el cuarzo, parece la tonalita. Y son rocas ya intermedias. Y el feldespato alcalino, que está en este extremo, empieza a aumentar en la serie de diferenciación y se hace cada vez más félsico. Y el magma va cambiando. Y vamos a tener una gran noderita. Y por último, el granito, que es un gran campo. Fíjense que tiene tiene en la mayoría de los casos más A que P, porque acá está el 50%, y tiene bastante cuarzo, varía. Pero lo que lo define mucho es la proporción de A con P. Cuando digo P es plagioclasa, A feldespato alcalino. Entonces, cuando hablamos de granito, tengan presente que un granito es una roca félsica, que es la riolita, que tiene más feldespato, en la mayoría de los casos, más feldespato alcalino que plagioclasa. Y la plagioclasa es intermedia albítica. En el caso cuando hablo tonalita, recuerden que tiene muy poco bajo o nada, si tocan acá en el vértice, en la arista, perdón, o tiene un bajo porcentaje de A. Entonces, esa es la idea. Si no tengo cuarzo, porque hay magmas, por ejemplo, de rift, de ambientes estacionales, donde el cuarzo no es abundante, entonces al no haber abundante empiezan a formarse los foides, que son empobrecidos en cuarzo. Entonces no uso Q y uso A, F y P. Y tengo otros nombres de la roca. Entonces, dependiendo de la mineralogía que haya, los nombres van a ser diferentes. Entonces, yo como petrólogo, si uno me dice cualquier diagrama de todos los diagramas, yo automáticamente sé las relaciones de la proporción de minerales que hay y ya sé más o menos la composición química de la roca. También puedo más o menos relacionar el ambiente de formación. ¿Vamos? Cuando los máficos son más del 90%, tengo rocas máficas a ultramáficas. Entonces, los diagramas van a ser otros, porque ya los minerales como cuarzo, como feldespato alcalino, no existen, porque el magma es muy máfico, ultramáfico. Entonces van a aparecer otros minerales como olivino, ortopiroxeno, clinopiroxeno. Entonces vamos a tener diferentes nombres dependiendo los minerales. Fíjense que el grupo de la lersolita, que es la roca que, digamos, perdón, el grupo de las peridotitas, que es las rocas que predominan en el manto, pueden ser lersolitas, si tengo composiciones de olivino, clino y ortopiroxeno, pero si tengo más de ortopiroxeno y olivino, van a ser hartburgita, y en contraposición, si tengo clinopiroxeno y olivino, huerlita. ¿Estamos? En el caso de que tenga rocas con anfíbol, voy a usar olivino, piroxeno, sin hacer diferencia si es clino o ortopiroxeno, y anfíbol por este lado. Y voy a tener otros nombres de la roca. La mayoría van a ser periodetitas también, pero periodetita con piroxeno y orblenda, o orblendita de olivino y piroxeno. Fíjense, porque ya yendo para esta esquina, digamos por decirlo así, en el triángulo, proporción de anfíbol es mucho mayor. Entonces ya el nombre cambia, va a ser una orblendita con olivino y piroxeno que están en estas dos puntas alejadas. Y también lo mismo para este caso, si me acerco acá va a ser piroxenita. ¿Por qué? Porque lo más abundante va a estar acá, me lo está dando el punto de la proporción, y de olivino y anfíbol. Y en cualquiera de los extremos, más del 90% de olivino, en cualquiera de los dos triángulos, la roca va a ser una sola y es la dunita. Cuando hablo de dunita, es una roca compuesta más del 90% de olivino, solamente hallable en el manto. Cuando tenemos clasificaciones, digamos, ya de composiciones de gabroicas, podemos usar estos diagramas. Plagioclasa, piroxeno, olivino, o plagioclasa, ortopiroxeno y clinopiroxeno. Dependiendo de la mineralogía que yo tenga, los minerales más abundantes voy a elegir el diagrama. No tengo que equivocarme cuál entrar con qué. Y en el caso de las clasificaciones de
las rocas volcánicas es más o menos lo mismo. Fíjense que acá teníamos, en las plutónicas, teníamos aquí el gabbro de ahorita, acá es basalto andesita, es mucho más simple. Acá teníamos las tonalitas y las granodioritas y está la dacita. Y por último, gran campo de la riolita. Fíjense que una traquita es una roca de feldespato potásico, más que nada. Eh, pero en este caso, como las rocas volcánicas, ya dije, son rocas difíciles de ver los minerales y en la mayoría son rocas afaníticas. Entonces, la clasificación es por geoquímica, que no lo vamos a ver en este curso. Para las clasificaciones de las rocas piroclásticas, eh, también se saca, digamos, como sabemos, las rocas piroclásticas que son productos de las erupciones violentas de los volcanes, y el material que ellas expelen pueden ser vidrio volcánico, fragmentos de rocas, diferentes rocas de la corteza, y cristales que están en la cámara magmática cristalizada. Entonces, dependiendo del porcentaje, el nombre general es el TUF, la tufita. Pueden ser un TUF cristalino si abundan los cristales, un TUF vítrico si abundan los vidrios, o un TUF lítico si abundan los fragmentos. En este caso, recuerden que, por ejemplo, acá vendría bárbaro las texturas fragmentales, no las texturas que habíamos visto al inicio. Vuelvo para que vayan correlacionando. Pero recuerden acá, estas de las piroclásticas son estos. No son ni afaníticas ni faneríticas. Estas son las volcánicas, la mayoría, y estas son las plutónicas. Vuelvo hacia atrás, ya para terminar y terminando. Y también tenemos, si directamente, digamos, si tengo un tuf o una tufita formada solamente por material, no por cristales ni por fragmentos de rocas, porque no lo tengo. ¿Por qué no lo tengo? Porque la erupción, el magma estaba en la cámara, en el interior de la Tierra, estaba inicialmente cristalizando, no tenía gran volumen de cristales, ¿no? Y todo lo que sale era líquido y no arranca directamente fragmentos de la roca de caja, ni el techo, ni nada. Entonces, o son materiales que es más distales del volcán, entonces la parte más pesada, con fragmentos, con cristales queda, digamos, más cerca. Puedo clasificar entre ceniza, la pili, o bloques o bombas, bloques angulares, bombas redondeadas, más de 64 milímetros, la pili entre 2 y 64 y cenizas menos de 2 milímetros. Y dependiendo del porcentaje que tengan o la proporción entre estas tres variables, voy a clasificar en diferentes. Una tufita o una toba, digamos, la ceniza, tuf la pili, brecha o tuf la pili, o brecha piroclástica o aglomerado, dependiendo de las proporciones. Van a cambiar su nombre. También es bueno conocer que hay términos composicionales. Y estos están muy atados al índice de color. ¿Recuerdan? El índice de color, cuando teníamos menos del 15% que eran leucocráticas, también son félsicas, como estas dos. Esta es volcánica, esta es plutónica. Y están formadas prácticamente por feldespatos alcalinos y plagioclasas sódicas y cuarzo. En el caso del término máfico, va a estar reservado para las rocas melanocráticas, que tienen un alto contenido, más del 40% de minerales oscuros. Y ya si es todo, 90% como esta, van a ser ultramáficas. Y en el caso de entre las félsicas e intermedias, se puede poner el término que serían mesocráticas o grises, ni oscuras ni claras, y directamente composición intermedia. Félsico, máfico, ultramáfico y también podríamos poner intermedio. Esos términos son, digamos, basados en el contenido mineral. Y estos términos son basados en el porcentaje de sílice que tiene la roca. Para ello necesito tener los diagramas geoquímicos. ¿Vamos? No podemos, sí, mezclar un término con el otro. No puedo decir ácido y máfico, porque estoy mezclando por clasificación. Si uso la clasificación por el contenido es una y si uso esta por sílice es otra. Y esta va a ser ácido
Si son rocas más de 63% de sílice, intermedio entre 52 y 63, básico entre 45 y 52 y ultra básico menos del 45% del peso. Y ahí están, que coinciden ampliamente con las rocas félsicas, intermedias, máficas y ultramáficas, pero no son equivalentes. Bien, estas son las clasificaciones, es solo para mostrarles, no vamos a trabajar en esto, pero sí creo que necesitan conocer un poco de geoquímica, cómo se trabaja la clasificación geoquímica para las rocas volcánicas. Dependen de tres elementos. Uno es el contenido de sílice, y el otro es la sumatoria de álcalis, que es sodio y potasio. Fíjense que dependiendo, esta es la clasificación que vimos anteriormente, ácido, intermedio, básico y ultrabásico, dependiendo del contenido de sílice, y hacia el extremo, digamos, es alcalino, vamos a tener diferentes series magmáticas, que es un término que aparece aquí, que ya lo vamos a ver, pero que tienen diferentes campos. Si la roca composicionalmente me cae acá es un basalto, si me cae acá es una dacita, si me cae acá es una riolita, si me cae acá o acá es una fonolita. Estos son enriquecidos en álcalis y estos son de ambientes extensionales. Y los que están acá de este lado, que son más empobrecidos en álcalis, porque estoy más abajo, acá fíjense que para este punto tiene 12 de álcalis y acá este punto tiene 4 o 3. Y estos son de los márgenes convergentes, de los arcos como la cordillera de los Andes. Bien, hemos terminado. Pregunta sobre la unidad 2. Voy a sacar esto así me ven a modo. ¿Hay alguna consulta que podamos evacuar? Yo ya le estoy pasando las unidades, también el programa. La semana pasada estuve complicado, por eso no pude dar clases, pero ahora ya en esta semana ya me pongo al día y les paso todo por el grupo. Pido disculpas por eso. ¿De esta unidad cómo va a ser? Lo vamos a hacer, un práctico va a ser virtual, de manera virtual, como para seguir e ir entendiendo, que ya la clase que viene se los voy a pasar. Vamos a tener prácticos virtuales de diferentes temáticas, pero luego vamos a tratar de, más cerca del fin de año, cuando esperemos que la situación pandémica esté mejor, vamos a juntarnos y hacer unos prácticos en forma presencial para consolidar los conceptos del práctico. Porque, por ejemplo, las texturas que vamos a ver hoy van a clasificarlas con fotografías y no lo mismo que una fotografía que una muestra de mano. ¿Estamos? Entonces, es así. Lo vamos a hacer para que ellos lo tengan incorporado el conocimiento y vayamos a la parte práctica a fin de año presencial y puedan hacerlo mucho más rápido porque ya van a tener los conceptos, pero con la muestra de mano en la mano. Claro, Ese sería bien, bien, bien. eso sería el objetivo. Sí, yo calculo hay que ver la variación. Ahora probablemente dentro de un par de semanas venga una tercera ola, como dicen. Vamos a ver, probablemente sea intensa pero corta por la variante Delta. Así que deberíamos ver eso nomás, ver cómo evoluciona eso. Sí, y apenas salgamos de esa o si no entramos, ya calculo que después de octubre o fines de octubre podríamos juntarnos en el aula y hacer, ya vamos con todos los protocolos, obviamente, o si no al aire libre, ya vemos, si está lindo, vamos afuera, llevamos los bancos y las muestras y trabajamos al aire libre como para evitar cualquier problema, digamos, de contagio. Si no hay más Está duro dudas. con el calor de acá. Sí, sí, eso es lo feo porque ahí tenemos aire acondicionado en el laboratorio, pero bueno, la otra que podemos hacer es juntarnos, nos juntamos tipo 6 y media de la tarde, 7 de la tarde, como para, en 2 horas, hora y media lo hacemos, los prácticos, porque ya lo vamos a tener incluido, solo para reafirmar. Genial. ¿Eh? Muy bien, bueno, si no tienen dudas, nos seguimos viendo el próximo martes, y ya le estoy pasando en esta semana las unidades 1, 2 y el programa. Listo, profe. Muchas Nos gracias. vemos, un gusto verlos. Chao, chicos. Bye bye. Nos vemos, profe. Bye bye.